Muy buenos días, estimados oyentes, o de repente muy buenas tardes o muy buenas noches. El día de ayer inauguramos este canal donde vamos a hacer reflexiones acerca de la palabra de Dios que está contenida en la Biblia. Pero es importante saber qué cosa es la Biblia eh, y por qué podemos hacer no solamente yo, sino muchas personas, temas acerca de esto, ¿no? No existe ningún otro canal que yo sepa donde se trate, por ejemplo, de temas literarios, porque estamos hablando de Biblia, es un escrito, es un libro, o de repente, no comparando, salvando las distancias, comparar un espacio donde habla específicamente de la obra de Cervantes, por ejemplo, ¿no? O en inglés de la obra de Shakespeare, algo así, ¿no? Eh, ¿Por qué se puede hacer esto con la Biblia? ¿Por qué la importancia de esto? En principio, la Biblia, todo el mundo opina respecto a la Biblia. Algunos la aceptan, otros no. Algunos la critican, otros no. Algunos la aceptan en la totalidad, otros no. Bueno, en fin, hay diferentes puntos de vista sobre el tema, ¿no? Uno dice que otro hay que interpretarlo todo, otro dice que no. Bueno, la Biblia tiene puntos que son muy claros, que no necesitan reinterpretación. Por ejemplo, cuando ordena no matarás, no hay nada que interpretar ahí, ¿no? Simplemente no matarás y punto, ¿no? Pero hay otros puntos en los cuales sí, realmente, pues tiene que pasar por interpretación y conocer un poco sobre el tema, ¿no? Y para poder hacer eso, justamente, la misma Biblia nos ordena de que hay que estudiarla a profundidad, ¿ya? Pero vamos a ver este término, de dónde viene. Esta palabra, la palabra, como usamos ahora, Biblia, viene de una palabra griega que significa, que se escribe biblión, ¿no? Castellanizado, por decirlo así. Es una palabra que adoptó la iglesia primitiva, que antes de que exista la palabra, de que usen la palabra biblión, le decían Biblia taegia, taegia. ¿Qué significaba libros por excelencia? Como era muy largo, simplemente lo que hicieron es reducirlo utilizando otra palabra que es Biblia taegia, lo redujeron a lo que es Biblia, ¿no? ¿Y qué significa? Esto significa el libro, y la palabra Biblia significa libros. Miren, biblión, que utilizaron ellos, significa libro, y Biblia significa libros, ¿ya? Un poco diferente a lo que es el español, obviamente, ¿no? Pero ¿qué cosa es la Biblia? Vamos a procurar dos definiciones, ¿no? La forma natural es lo que se encuentra en cualquier diccionario de la lengua española, y tomando varios de ellos podemos resumir algo así que, les voy a decir literalmente, es una colección de libros sagrados, o el libro que contiene las sagradas escrituras y que está compuesto por el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esta colección de libros judíos y cristianos, por su multiplicidad, se llaman escrituras, y por su origen, sagradas. Esta es la definición de la Biblia que podemos encontrar en muchos diccionarios. Yo tomé algunos de ellos para poder hacer un pequeño resumen de todo lo que dicen. Bien, entonces nos habla de que son libros sagrados compuestos por el Antiguo y Nuevo Testamento, y donde están libros que comprenden de la religión judía y la religión cristiana, ¿no? Porque se entiende que la religión judía no acepta el Nuevo Testamento, ¿no? Y por su multiplicidad se llaman escrituras, y por su origen se llaman sagradas. Bien, pero ¿qué es lo que nos dice la Biblia, la misma Biblia, sobre su propia escritura, ¿no? Dentro de la Biblia nos expresa claramente que es la palabra de Dios, inspirada por el mismo Dios. Y esta palabra inspirada, si vamos un poquito más adentro de auscultar lo que significa la presencia del Espíritu Santo en la misma Biblia, porque la palabra es poder. Por la palabra Dios hizo el mundo. ¿Bien? Entonces, la palabra es poder. Entonces, cuando dice inspirada, no es que Dios le estuvo soplando a alguien, ¿no? Como a veces se cree, ¿no? Sino que la inspiración viene desde adentro. Entonces, Dios estaba obrando desde adentro para que exista la presencia del Espíritu Santo dentro de la misma palabra. Bien,
En el Deuteronomio 11, versículo 18 dice, por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestras almas. ¿Dónde está? No solamente es esa escritura, eso es lo físico que podemos leer, pero la escritura dice que viene al leerla, al recibirla, va a venir hacia adentro de nosotros, porque la palabra es espíritu, así dice la misma Biblia, ¿no? La palabra es espíritu, no lo que está escrito ahí literalmente, físicamente, ¿no? Sino esa palabra que viene dentro de nosotros. ¿A dónde viene? Dice el Deuteronomio, a nuestro corazón y a nuestra alma. Y la segunda epístola de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16, dice, toda la palabra es inspirada por Dios. Ahí está la palabra inspirada, ¿no? Y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Aquí lo que vamos a hacer es compartir, ¿no? Yo voy a tratar de explicar un poco de acuerdo a lo que Dios nos guíe, pero también obviamente al compartir se recibe sugerencias, se recibe ideas que esto, de los cuales también yo voy aprendiendo. Alguna vez, durante muchos años he sido docente y siempre le decía así a los alumnos, ¿no? Acá se trata de compartir y aprender, porque tenía alumnos que trabajaban y también podían expresar sus conocimientos, sus experiencias, y también yo aprender de ellos, ¿no? De eso se trata, ¿no? No es una sola vía como si fuera dueño de la verdad. Eso no es. La verdad es Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay más, ¿no? El resto son relativos. La única verdad absoluta es eso. Entonces dice, les vuelvo a decir, toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Bien, entonces tenemos dos formas de ver la Biblia. De una forma natural, lo que nos dice el diccionario, y de una forma espiritual, de acuerdo a lo que el Señor quiere, está en la misma vida. Hemos leído solamente dos versículos, por supuesto que hay más. Bien, ahora, definiciones de esta podemos encontrar de muchísimos personajes. Por ejemplo, voy a leer la premio Nobel Gabriela Mistral, Faustino Sarmiento, Hegel, que fue un filósofo, Abraham Lincoln, George Washington, presidentes de Estados Unidos, el mismo Napoleón Bonaparte, Einstein, Newton, ¿no? Y todas siempre van a llegar a todas estas definiciones de estos grandes personajes que no estoy haciendo una comparación por si acaso entre ciencia y cristianismo, ¿no? Porque definitivamente no. Es una comparación que no se puede hacer. No se puede comparar ciencia, que es forma de repetir algo para convertirlo en una ley, con lo que es fe. No hay forma. Bien. Pero estos personajes, que son políticos, científicos, filósofos, etcétera, siempre concluían en lo mismo: el origen divino, el legado de Dios para la humanidad. Bien. Ahora, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué Dios quiso escribir esto? Porque si no, no habría forma de comunicarnos con Él, ¿no? Entonces, por eso es de que quiso dejar algo escrito, que es las Sagradas Escrituras, la Biblia, como lo conocemos. Voy a leer algunos, vamos a ver algunos propósitos, nada más, no todo, porque sería bastante largo, por decir, ¿no? Pero uno, por ejemplo, propósito uno, para anunciar la divinidad de Jesús. El Evangelio de Juan dice, en el capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿De quién está hablando? Está hablando de Jesús. Y está diciendo que en el principio, o sea, en la eternidad, el verbo es Jesús, porque Él es la palabra de Dios. En el principio era Jesús, Jesús era con Dios y Jesús era Dios. Está anunciando su divinidad. Pero también en el mismo Evangelio de Juan, que es un evangelio muy cristocéntrico, ¿no? Dice, el capítulo 20, versículo 31, lo voy a leer, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Bien, esto es lo que nos dice la misma escritura. Entonces, por una parte, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, nos habla de la divinidad de Dios, de Jesús, ¿no?
Jesús, Dios. Forma parte de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿no? Que tampoco es una cosa así como nosotros que tenemos una relación Padre-Hijo, ¿no? Esa relación es temporal y es física. Cuando ya pasemos a la eternidad va a ser muy diferente. ¿Bien? Y el otro, en el Evangelio de Juan, capítulo 20, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice de que creáis que Jesús es el Cristo. ¿Qué es el Cristo? Es la promesa de Dios para redimir a su pueblo. ¿Bien? El Hijo de Dios. Entonces ya no está hablando de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Hijo de Dios. Para que creyendo tengáis vida en su nombre. No se refiere a nuestra vida material acá, sino a la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Bien? Otro propósito es para dar esperanza a los hombres. Eso lo encontramos en Romanos 15:4, dice, porque las cosas que escribimos antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Esperanza de qué? Esperanza de salvación, esperanza de vida eterna. ¿Qué es lo que nos va a dar eso? El conocimiento de las Escrituras. ¿Ya? El conocimiento de las Escrituras. Hay un versículo que dice, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. ¿Qué conocimiento? No es un conocimiento científico, literario, cosa por el estilo. ¿Por qué? ¿A qué perdición se habla eso? Se pierde cuando justamente no conoce las Escrituras y quiere ser, a mí me parece, pero nos preguntaremos, ¿y qué le parece a Dios? ¿No? A mí me parece que está bien esto. Bueno, hay cosas que no son ilegales, pero que a Dios no le agrada, ¿no? Simplemente a Dios no le agrada. Otro propósito que vamos a ver para dar conocimiento de vida eterna. En el mismo primera de Juan, la carta del apóstol Juan, primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 13, dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Está dirigido a toda persona que cree en el nombre del Hijo de Dios, que es Jesucristo, Hijo de Dios, ¿no? Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, ¿no? Y este creer viene de lo profundo de nosotros. No es que creo como una suposición, ¿no? Creo que en la selva se dice, soy de Moyobamba, creo que va a llover, pues se dice cuando el cielo se comienza a nublar. Es una suposición, eso no es la creencia de que nos habla en este versículo, ¿no? Este creer es fe, y la fe es que así es, ¿no? ¿Qué significa eso? De que creemos de que Jesús es el Hijo de Dios para vida eterna, pero pone al final la condición, creyendo en su nombre. ¿Qué significa eso? Creyendo en su palabra. No hay otra forma de encontrar salvación, vida eterna, sino en su propia palabra. Bien, entonces, esto, como el tema es que vamos a compartir lo que nos habla la palabra, entonces tenemos que saber qué cosa es esa palabra. Vamos a compartir lo que dice la Biblia, pues tenemos que saber lo que dice la Biblia, ¿no? ¿Qué es la Biblia? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuáles son sus definiciones para poder hablar sobre este tema? En los siguientes días estaremos ya publicando otros temas más que espero que sean de su interés y de su agrado. Muchas gracias y Dios les bendiga, que tengan un buen día.